vamos al mundo, un mundo convulsionado. Esta mañana en la prensa internacional vemos varias conversaciones. Uno, el ejército de Irán que está negando cualquier negociación o acuerdo con Donald Trump. Un Donald Trump que dice que tiene interlocutores con Donald Trump, una guerra en Irán, ¿no es cierto?, que sabemos que está provocando una crisis mundial en los precios del petróleo. Información que también tenemos de que Israel abatió a terroristas de Hezbollah en ataques aéreos sobre el sur del Líbano y suburbios de Beirut. La situación del Líbano cada día, y nos lo ha dicho John Miller recientemente, se pone peor. Se han intensificado las operaciones luego del lanzamiento de más de 100 cohetes por parte de Hezbollah. Y de eso y más queremos conversar esta mañana con nuestro querido John Miller. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Oye, pero esta complejidad es como sin parar. John, veía también allá que Irak se estaba sumando a las fuerzas de Irán. Entonces no sé cómo se está Sí. moviendo finalmente este mapa y cuáles son finalmente los grandes riesgos que siguen increciendo con esta guerra que todo el mundo llama una guerra ilegal finalmente. Bueno, no sé si ilegal, pero por lo menos injusta, o una guerra de agresión que no fue buscada por Irán, sino que fue iniciada por Estados Unidos e Israel, que son los que empezaron el ataque. Yo creo que hay varias cosas que están apareciendo y en las informaciones que has resumido, que están claras. Dejemos aparte de momento lo que está pasando en Líbano, que yo creo que es Sí. lo que está ocurriendo importante por debajo del humo que hay. Ya ayer comentábamos que el ministro de Defensa Israel Katz ha dicho abiertamente que se van a quedar con la parte sur del Líbano, que está al sur del río Litani, donde han volado la mayoría de los puentes que se utilizaban para conectar el norte con el sur, que Israel pretende controlar esa franja como ocurrió hasta hace 20 años, que fue la fecha en que Israel se retiró de ahí. Pero veamos lo que pasa con Irán, porque efectivamente, y entonces aquí hay muchas cosas que hay que recordarle a la audiencia. La verdad es la primera víctima en toda guerra. No está claro todavía que Mm. Irán disparara ese famoso misil que llegó, dicen, a la isla Diego García a 4.000 kilómetros de distancia. Lo digo porque una persona tan enemiga de la guerra como Pedro Sánchez, el primer ministro español, esta mañana en una comparecencia parlamentaria ha dado carta de naturaleza a esa noticia y la ha asumido como verdadera, cuando la única fuente que yo creo fiable e independiente, por ejemplo, que es la OTAN ha dicho que no tiene constancia de que ese misil existiera, que fuera iraní, que se lanzara, que fuera en dos etapas, como ha dicho Estados Unidos y han dicho fuentes israelíes. Entonces, el propio Irán desmintió que ese misil fuera suyo y que ellos tuvieran capacidad para llegar a una capital europea. Y lo digo porque es muy conveniente tanto para Estados Unidos como para Israel hacer creer que Irán ha traicionado su palabra anterior, que era que ellos no disponían de misiles de más de 2.000 kilómetros de alcance. Entonces, mucha gente ha dicho, ¿ves cómo tenían misiles que alcanzan a 4.000 kilómetros, que pueden llegar a Roma, que pueden llegar a París? Sí. Bueno, es que esto no está comprobado de manera independiente. Reitero a la opinión pública, no hay una confirmación independiente y una fuente militar como la OTAN no se atreve a confirmar su existencia. Entonces, como un primer ministro esta mañana ha dado por bueno en sede parlamentaria esa noticia, yo quiero ponerla en solfa y cuestionarla, porque en la guerra la verdad es la primera víctima. Sí. No sabemos eso, y entonces cuando escuchamos que el petróleo no va a volver a bajar, que Donald Trump está mintiendo o que Donald Trump está diciendo que hay unas negociaciones que no existen, ojo, es la agencia Tasmin, que es la agencia más cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, que es, como tú has dicho en las noticias, el ejército de Irán hoy mismo, porque es realmente lo único que queda militarmente operativo en ese país. Mm. ¿Me ibas a Eh, comentar algo? sí, preguntarte si finalmente todas las declaraciones que ha hecho Donald Trump en las últimas horas respecto de posibles negociaciones, acuerdos, conexiones con Irán son ciertas o son parte de esto que tú dices, ¿no? Que la gran víctima en una guerra es la verdad, porque Irán ha sido insistente en señalar que aquí no hay puentes de conversación abiertos. Incluso estoy mirando ahora en el Guardian que el ejército Sí. iraní ridiculiza las afirmaciones de Donald Trump sobre conversaciones de alto al fuego y ataca a estados del Golfo durante la noche. O sea, Irán Sí. reconoce haber disparado misiles contra Israel y las fuerzas norteamericanas en bases de Kuwait, Jordania. Así que la situación más bien va al alza y escalando que bajando de volumen.
Eso parecería. Yo te puedo decir que yo creo que sí hay conversaciones porque los indicios son muy potentes. Y en esas conversaciones están implicados Pakistán, Egipto y Turquía. Las señales que hay de Pakistán, de que han estado hablando con el presidente del Parlamento iraní, que es ese personaje del que hablamos ayer, que ha quedado prácticamente como la única autoridad en Irán, que es Mohammad Bagher Ghalibaf, después de la eliminación del líder supremo Ali Khamenei, después de que resultara que su hijo Mojtaba Khamenei, elegido como sucesor, al parecer está herido y estaría siendo tratado incluso posiblemente en el extranjero, y de la eliminación del jefe del Consejo de Seguridad, Ali Larijani, este Mohammad Bagher Ghalibaf Ghalibaf es el único personaje que podría estar en una negociación. Se ha hablado de que esta persona estuvo en Pakistán la semana pasada. Se ha dicho que Pakistán transmitió un plan de 15 puntos del que habló ayer Donald Trump por primera vez en la vida. Habló ayer de un plan de 15 puntos que se le habría transmitido a Irán. Son demasiados detalles, Claudia. Pakistán habría pedido que J.D. Vance entre en las conversaciones. Esto sería un movimiento realmente extraordinario porque sabemos que J.D. Vance ha estado en contra de esta guerra y que sería una de las pocas personas que se lo representó a Donald Trump antes de que tomara la decisión. Entonces, hay como demasiados detalles en torno a estas conversaciones, por lo menos con este personaje. Sí. Lo que es obvio es que este personaje no está conectado con la Guardia Revolucionaria iraní. John, ahora, la pregunta es si el mundo miramos a Donald Trump, pero si, por ejemplo, Estados Unidos quisiera avanzar en una negociación con Irán, ¿qué pasa con Israel? O sea, realmente, ¿quién desactiva la guerra aquí? ¿La desactiva Donald Trump o la desactiva Netanyahu? Yo diría que aquí efectivamente hemos hablado, por ejemplo, de cómo la Guardia Revolucionaria iraní a lo mejor no está tanto por la labor de una negociación con Donald Trump y como el propio Trump dijo en un momento, no voy a decir con quién estoy hablando porque a lo mejor lo matan. Porque ahora mismo en Irán hay varios poderes, imagínate, ha sido decapitado el país, hay varios, la institucionalidad prácticamente no existe, con lo cual en cualquier momento la Guardia Revolucionaria puede dar un golpe de Estado, apoderarse del país, los clérigos pueden intentar que una parte leal de los militares le ayuden a mantenerse en el poder. Es muy difícil decir qué puede estar pasando en la intimidad del régimen. En el otro lado pasa 3/4 de lo mismo. Hay un país que no está interesado, hay un país dirigido por una persona que lleva 40 años predicando la destrucción de Irán, que es Benjamín Netanyahu, y que se usa, incluso este hecho de que él lleve 40 años diciendo que quiere acabar con Irán, se usa como justificación para decir es que Trump atacó por culpa de él, es que pasó esto porque lo hizo Netanyahu. Bueno, ya sabemos quién es Netanyahu, lo que pasa es que ha conseguido que Estados Unidos actúe un poco según la música que él está tocando. Ahora, él está comprometido. ¿Dónde está puesto el dinero de Netanyahu? En Líbano. Por eso de alguna manera volvemos a donde a donde hemos comenzado. Ya. Solo una cosa, antes de pasar al Líbano, esta información de que Donald Trump puede movilizar 3.000 reservistas, que es la información que los ha mandado. Ya los ha mandado. Y eso, entonces, son 3.000 soldados de la 82 aerotransportada, una unidad mítica que además contribuye, fíjate, que está en la imaginación de todo el mundo, porque ha estado en todas las grandes películas del desembarco en Normandía. Sí. Y todo el mundo se acuerda de John Wayne cuando estaba en la 82 aerotransportada, y entonces, claro, tú tomas esta decisión y tiene una repercusión mediática enorme porque la imaginación de la gente sale a volar. Claro, entonces es como contradictorio, ¿no es cierto?, dar la mano para una conversación y por otra parte lanzar 3.000 personas, ¿no es cierto?, que llegan y desembarcan. Entonces como correcto, es un poco ambigua. Es contradictorio, pero lo que ayer decía el Pentágono se trata de darle opciones estratégicas a Trump. Tú sabes que al final lo mejor es que un presidente tenga muchas opciones para decidir, o sea, no y en este caso, hombre, la 82 aerotransportada es una imagen propagandística, son 3.000 soldados, pero lo que realmente es el grueso son esos buques de invasión, los buques que llevan los marines, como el que tuvieron mucho tiempo desplegado en el Caribe, que llevan 4.500 marines a bordo, que no es poco. Sí. O sea, aquí estamos hablando de 3.000 paracaidistas, pero de fuerzas aerotransportadas, pueden ir por helicóptero también, pero en el caso de los marines tenemos, yo entiendo que hay un buque de 4.500 en la zona y que va otro camino de allí.
John, vamos al Líbano, que tú lo has puesto Ujú. como un tema, si esto fuera un mapa, has puesto ahí, ¿no es cierto?, el botón rojo para decir, mire, observemos lo que está Es pasando que ahí no hay aquí. petróleo, Claudia, ahí no hay petróleo y la verdad es que a la gente, claro, cuando empezamos a hablar del Golfo de Hormuz, el Estrecho de Hormuz, las medidas que tenemos que tomar, lo que ha subido la gasolina, yo lo entiendo, pero en Líbano no hay petróleo y esa es su desgracia. Ya. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en Líbano y dónde tú pondrías las alarmas de lo que está sucediendo allí? Israel dice que está ahí, ¿no es cierto?, para combatir a Hezbollah. Ha ido tomando fuertemente el sur del Líbano. ¿Cómo habría que leer, digo, para la ciudadanía común y corriente que está mirando esta guerra que va creciendo en distintos puntos? De Gaza casi no hablamos, pero la situación ahí sigue siendo muy, muy compleja. Bueno, vamos a ver, lo que va a ocurrir es que el Líbano efectivamente va a ser invadido, el sur del país, va a perder el control sobre un 10% del territorio, pero yo creo que esto va a provocar una convulsión institucional enorme en el interior del Líbano y volver a barajar las cartas políticas de los libaneses, no de Hezbollah ni de Ujú. las poblaciones de otras naturalezas que puedan estar allí, con lo cual lo que vamos a tener es que el Líbano vuelve al principio del ciclo. O sea, si nos acordamos, en los 80 el Líbano es invadido porque Israel va persiguiendo al movimiento de Arafat, a la OLP, que está en ese momento viviendo allí. Se producen masacres horribles, Sabra Shatila, se producen una batalla intensa por el control del Valle de la Beca. Al final los palestinos son expulsados del Líbano, tienen que salir y irse a otros países. El propio Arafat termina refugiado en Argelia. Y bueno, pues lo que ocurre es que se inicia un ciclo político en el que la minoría cristiana toma el control. Hay varios presidentes de la familia Gemayel que se hacen con el poder en Líbano y logran de alguna manera estructurar. Se difunde el relato de que los palestinos habían reventado la institucionalidad libanesa. La verdad es que entre los palestinos, que efectivamente Arafat era un activista refugiado ahí, mm, pero la invasión israelí es la que termina con la institucionalidad libanesa. O sea, Mm. luego el relato ha querido instalar que los palestinos reventaron un estado que era prácticamente, ¿cómo se decía? La corniche, La perla. era como, sí, era como la Costa Azul. La perla del Medio eh, Oriente se llamaba el la Líbano. perla del Medio Oriente, Sí. efectivamente, y era un sitio maravilloso, equivalente a estar en Monte Carlo o estar en Niza, en la costa azul francesa, muy parecido, con una élite súper educada que hasta el día de hoy está repartida por partes del mundo Así con es. su fortuna o que ha hecho fortuna en otros sitios. Pero vamos, eh, conozco un economista, Saifuddin Ammous, liberal, que está todos los días tuiteando y contando las historias de lo que está pasando con su Sí. familia allí. Es una persona que conozco porque además pertenece a la Escuela Austriaca de Economía y la he entrevistado alguna vez. Es un liberal de los que les dan de los que les transmiten ideas a Milei, por ejemplo, Mm. o que podrían hablar con algunos liberales chilenos en la misma sintonía. Bueno, pues Saifuddin es una persona que ha trabajado mucho la idea de cómo se perdió el concepto de propiedad privada en el Líbano y eso ha permitido, por ejemplo, que Israel continuamente saboteara los proyectos de institucionalización del país. Ya, pero probablemente muchas personas dirán, pero si aquí la guerra o la ofensiva de Israel es contra Irán, ¿por qué Israel ataca Sí, el Líbano? porque la excusa que usa Israel es que el Líbano facilita la operación de Hezbollah, que es un proxy iraní y que es una fuerza militar, un partido militar Ujú. que Israel teme muchísimo porque, según sus datos, habrían acumulado una fuerza misilística muy importante, una capacidad de atacar y de bombardear el norte de Israel muy importante. Bueno, yo no tengo constancia, sé que Hezbollah quedó muy destruido cuando su línea de mando fue prácticamente herida o desarticulada por aquella operación de los buscas explosivos que Israel les infiltró en su fila. Me imagino que por eso ellos tendrán una muy buena información, pero es ese acabar con ese partido. Y eso es verdad. La institucionalidad libanesa Mm. no tiene la fuerza para evitar que un partido militar como Hezbollah haga de las suyas en el sur Ya. del país. Pero esto no podría terminar como un territorio anexado de Israel, el sur del Líbano. Bueno, lo tuvieron anexado 20 años. Sí, por eso digo, pero estamos hablando de si Pues yo esto creo que se podría. va a repetir la historia. Ya.
O sea, yo creo que se va a repetir la historia y que vamos a estar 20 años pidiéndole a Israel que se retire del sur del Líbano. Ya, es complejo el tema, ¿no? Porque Muy finalmente complicado. tienes Cisjordania también, cómo se está anexando territorio. Entonces, Ujú. si uno Bueno, mira lo de declaraciones, Cisjordania, sí. tienes toda la razón, efectivamente, no estamos mirando y lo que ha pasado en Cisjordania en los últimos días es tremendo. O sea, bandas de colonos israelíes atacando barrios palestinos, ciudades palestinas en Cisjordania. No nos olvidemos que Cisjordania está Mm, ocupado militarmente por Israel, pero era un territorio que pertenece, que era palestino o que estaba controlado por, era la parte de mm. acá del río Jordán. Sí, si la pregunta es cómo Israel puede estar en tantos frentes de batalla. Bueno, porque es un país militarizado completamente y en este momento Benjamín Netanyahu está utilizándolos todos. Y no solo está en los frentes físicos, también está en los frentes informativos, también está en las redes sociales. Permanentemente tú ves que hay operaciones de inteligencia israelí desarrollándose en Twitter, desarrollándose en Facebook, desarrollándose en todas partes. Entonces, Israel es un país guerrero que hace la guerra en todas las dimensiones, Ujú. porque que busca garantizar su seguridad en todas las dimensiones. Mm. John Miller, ¿qué pasa aquí finalmente como con todo Oriente Medio? Me imagino que desde allí, desde España, se ve también, ¿no es cierto?, la panorámica. Veía ayer, tarde en la noche, que Irak podría sumarse en apoyo a Irán. O sea, aquí se van a empezar a mover otras fuerzas. Hay que ver finalmente, veía también hoy día, esta mañana, en la Dolce Vele, un ataque de Rusia en Ucrania. O sea, también cuando los ojos van a un lado, hay otros que se aprovechan por el costado, por el otro costado. Pero me imagino que hay una preocupación respecto de cómo se empiezan a unir otros países, porque el precio del petróleo y el alza va a significar también, ¿no es cierto?, un estrangulamiento de las economías que va a hacer que los países tengan que tomar postura. Bueno, esto es muy interesante lo que estás diciendo porque si levantamos un poco la mirada de la cosa granular, que estamos yendo muy al detalle de cada cohete que cae, cada Sí. misil que es disparado, etcétera. Si levantamos un poco la mirada, que es lo que está pasando en los principales think tanks del mundo, yo he detectado varias cosas que me han llamado la atención. Uno, que primero vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con una inflación superior a la que habíamos tenido. Yo creo que hemos vivido 20 años de este siglo maravilloso en las que la llegada de China al comercio mundial ayudó a bajar los precios y llenó de cosas baratas el mundo y Mm. eso tuvo un efecto deflacionario muy importante. ¿Hemos tenido inflación? Sí, la ha habido, pero hubiéramos tenido mucho más si no hubiera habido China proporcionándonos bienes y servicios baratos. O sea, tú Ahora, dices, esto que es estamos entrando en una crisis económica de marca mayor. estamos entrando en un cambio estructural. Y entonces lo más probable es que los precios del futuro iban a ser más altos porque China se está volviendo menos competitiva y ya no es tan fácil ser barato y chino. Pero es que esto va a meter un coste estructural adicional. Pero estamos en una fase de transformación global, con lo cual hay gente que mira con optimismo lo que va a pasar, porque fíjate el debate que hay en Chile con las medidas que afectan al tema de la gasolina. Y entonces gente como Marcelo Mena, el ex ministro de Medio Ambiente, hace una intervención en la que dice, cuando yo digo que la izquierda ha perdido el norte de su idea, me refiero a esto. Y se refiere a que la izquierda empieza a defender que se subsidien los combustibles fósiles y se olvida de la transición ecológica por la que ha estado apostando en tantos gobiernos. Entonces, aquí hay una oportunidad, y ayer escuchaba a los responsables de un think tank norteamericano que decían, esto va a fortalecer la apuesta verde. ¿Por qué? Porque cuando sube la gasolina, el costo de amortización de un vehículo eléctrico baja. O sea, inmediatamente esa persona que había dicho, no, yo no me voy a comprar un eléctrico, me voy a tardar 10 años en amortizarlo. Bueno, ahora que subió la gasolina y que te va a costar un 30 o un 40% más Mm. andar con tu viejo automóvil de combustión, a lo mejor es que el coste de amortizar ese coche eléctrico ha bajado a 5 años. O sea, eso es la apuesta de que finalmente aquí el alza de los combustibles no tenga vuelta Sea atrás, estructural. ¿no es cierto? Sea Eso es. estructural y que finalmente aquí O sea, lo que si le venga, creemos a la Guardia Revolucionaria. claro, o sea que aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, que cruzamos una frontera y este mundo que estamos viviendo hoy día ya quedó atrás. O sea, vienen otros. ¿Sabes qué pasa, Claudia? Que hay un elemento inercial muy potente y es que China está decidida. China está decidida a pasar al coche eléctrico, China está decidida a pasar a la electrificación. O sea, y luego tenemos que ser muy claros, no es lo mismo descarbonizar una economía, que es Claro. quitar el combustible fósil y tal, que electrificar una economía. O sea, nosotros podemos decir, vamos a descarbonizar
la generación eléctrica en este país. Por ejemplo, España lo está consiguiendo, ya más del 30% de su generación procede de fuentes renovables. Pero, y todos esos automóviles de combustión que andan circulando, que es realmente lo que pesa, porque el transporte pesa un 30% en las emisiones españolas, por ejemplo. No sé el caso de Chile, no lo conozco exactamente, pero debe ser muy parecido. O sea, no, Entonces, aquí ya hoy día, hasta misma hora estamos conversando, ya se están generando filas en las estaciones de en la servicio gasolinera para las gasolineras para poder cargar y porque mañana aumenta fuertemente el precio. hay un fenómeno adicional ahí económico, Claudia, que es bueno que lo sepan nuestros auditores. Sí, Fíjate que está estudiado. En una situación de paz, el automovilista suele llenar su estanque cuando le queda un cuarto de depósito. tal cual. Entonces va a la gasolinera y lleva el estanque. En una situación de tensión, de subida de precios, de inseguridad, de volatilidad como la que hay ahora, la gente llena el estanque más de medio. O sea, cuando todavía le queda más de medio, pasa a Sí, la gasolinera a sí, llenar. sí, es Es un verdad. fenómeno que está estudiado y que además produce que haya mucho más combustible repartido en los estanques de todos los autos de todos los países del mundo, cuando lo normal es que haya solo un cuarto. Mm. Ahora, este pánico solo va a crecer, porque si la situación en Irán se mantiene como está, e Irán sigue, ¿no es cierto?, insistiendo en que el estrecho de Hormuz va a estar estrangulado, la situación no parece tener Sí, salida pronta. tú tienes mucha razón, eso es muy importante. O sea, si Irán ha descubierto en esta guerra asimétrica con Estados Unidos que resulta que tenía un arma que era cerrar el estrecho de Hormuz, que estaba muy a mano y que le cuesta muy poco hacerlo. Esto va a seguir así. Ayer comunicó Irán que a los países no hostiles se les permitirá pasar, o sea, Chile no debería tener problema para importar un petrolero desde Hormuz, porque no está en guerra con Mm. Irán. Pero esta amenaza va a seguir y eso es lo que encarece la amenaza, porque ¿hasta cuándo los gestores van a seguir gestionando y diciendo, no, es que esa amenaza, el por si acaso, el si me disparan, el no sé qué? Eso se refleja en los seguros navieros y además parece que Irán ha convertido esto en un peaje y entonces les está cobrando, por ejemplo, a los barcos de la India, les cobró, creo que fueron $2 millones por barco, y eso, claro, hace cambiar completamente los precios, los costes de Mm. transporte. Va a ser complicado. El viernes vamos a tener una noticia importante porque el viernes se cumple el plazo de este aplazamiento que dictó Donald Trump. Sí. Pero de eso yo creo que ya hablaremos el viernes. Sí, no, y solo para hacer el punto, lo podemos hablar el viernes, pero otra noticia que veía ayer es informaciones que hablan de la cantidad de personas que se enriquecieron en ese Oh, intervalo entre que Donald Trump, ¿no es cierto?, anuncia un cese de operaciones para estabilizar el precio del petróleo. En ese intervalo, y se cree, se supone, se sospecha de que hubo entrega de información privilegiada porque hay gente que se llenó los bolsillos de mucho dinero. es increíble con la desgracia de los demás. Exa- Quería aprovechar antes Sí, sí, John. de despedirme también de Joyce, con la que hemos Joyce. trabajado extraordinariamente bien todo este tiempo y quería desde aquí mandarle un abrazo cariñoso y mi deseo de que le vaya muy bien en todo lo que ella emprenda. Aquí te está escuchando Joyce, emocionada. Johnny, que te manda un corazón, te hace este gesto de corazón, muy emocionada. Sí, se nos va una muy buena compañera, pero a veces hay que volar en la vida. No lo Así sabrás es. tú, que estás tan lejos. Bueno, John Miller, que muchísimas esté muy gracias. bien.